Hola, mis queridos hermanos y amigos. Un saludo para todos ustedes. Qué privilegio nuevamente poder estar aquí con ustedes para traerles en esta mañana la predicación de la palabra de Dios y las alabanzas de este día para que juntos podamos alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Que ustedes están en sus hogares, pero podemos alabar al Señor de esta manera. Sabemos que Él está en todo lugar, así lo dice su palabra. Él tiene ese poder, que Él es omnipresente y Él puede estar en todo lugar. Así como está aquí con nosotros, también está con ustedes ahí en su hogar, pues Él lo ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a iniciar esta mañana nuestro servicio y vamos a cantar una alabanza bien conocida por todos, y es: demos gracias al Señor, demos gracias. Así que es un momento para dar gracias al Señor. Usted donde está, si puede ponerse de pie, cante con gozo, cante con júbilo esta mañana, con alegría al Señor, de todo corazón, con el entendimiento. Vamos a cantar: demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Así que es tiempo de cantar las alabanzas al Señor todo el tiempo. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor por cada una de nuestras ricas y hermosas bendiciones que hemos recibido de Él. Y si usted tiene una necesidad delante del Señor, este es el momento para orar juntos, para pedir por las peticiones que tenemos en nuestras vidas, por esta nación, por esta pandemia que nos está atacando mundialmente, para que pronto termine ya y que el Señor hable directamente a nuestras vidas, y que el propósito, que el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, de acercarnos, de conocerle, de servirle mejor, de animarnos, de tener una entrega más entera delante de Él, podamos hacer los cambios que Él quiere a través de esta tribulación que estamos pasando, de esta crisis, de esta prueba. Vamos a orar. Oremos. Amado Dios y Padre celestial, que estás en gloria, que estás en nuestro corazón y en todo lugar, te alabamos y te glorificamos en esta mañana y te damos gracias, Señor, por nuestras bendiciones. Gracias por bendecirnos en una manera tan especial. Gracias por cuidarnos, gracias por guardarnos, gracias por suplir para nuestras necesidades, Dios, en medio de esta
crisis que estamos viviendo, Señor, en una situación difícil, Dios, con inseguridad, incertidumbres, Dios, no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, pero el único que tiene el conocimiento, el poder, la última palabra eres tú, Señor. Así que confiamos en tu amor, en tu poder eterno, Señor. Y en esta mañana oramos por cada uno de mis hermanos que están en sus casas, Señor. Te pedimos para que bendigas la vida de cada uno de ellos, que les cuides, que les ayudes, que les guardes, que les suplas, que les fortalezcas, Dios, a cada uno de ellos. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Dios, para que tú los sanes. Te pedimos por aquellos, Señor, que están pasando por pruebas, situaciones de escasez económicamente, Señor, por los que no han podido trabajar, por los que no tienen trabajo, por aquellos, Señor, que tienen tal vez algunos problemas en su hogar, en sus familias, Dios, que tú les traigas la paz, que tú proveas, que tú suplas para cada uno de ellos, Dios, que tú los guardes, que tú los fortalezcas, que tú los confortes, Señor, en este tiempo, Señor, cuando muchos están en su casa, Señor, todo este tiempo guardados ahí, Señor. Te pedimos para que tú los guardes, Dios, bajo tus alas, porque bajo tus alas, Dios, estarán seguros. Cuídales, bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, y amigos que nos escuchan, Señor. Te pedimos, Dios, para que les bendigas a todos, les guardes. Tú conoces las necesidades específicamente, Señor, de cada uno de ellos, personalmente, de cada uno de ellos. Así que te pedimos, Dios, para que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Guárdales, te pedimos por este país donde vivimos y por el país donde vive cada uno de los que nos está viendo y escuchando en esta mañana. Te pedimos por Latinoamérica, Señor, para que nos ayudes pronto a salir de esta situación. Te amamos, te adoramos, confiamos en ti y sabemos que tú eres un Dios tienes el control de todo en tus manos, Dios. Nada se escapa de tus manos, Dios, de tu control. Tú eres un Dios soberano, Padre, y confiamos, creemos en tu amor, en tu poder, y te damos las gracias. Te pedimos por todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, bendíceles a cada uno. Damos gracias por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor en este día, y ahora vamos a cantar un canto, Días de Elías. Qué lindo este canto que tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo en este tiempo, y es un lindo canto para entonarlo en esta mañana. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quien.
y son días de gran cosecha. Los campos ya listos están. Somos obreros de tu viña. Declaramos hoy tu verdad. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor y desde Sion llegó la salvación. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor y desde Sion llegó la salvación. Amén. Qué lindo. Cristo viene ya. Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto por su iglesia. Nosotros tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor. Así dice la palabra de Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amén. Muy bien, vamos a ir ahora a la predicación de la palabra de Dios. Les invito a que tomen su Biblia en esta mañana y vamos a ir a la primera carta de Pedro, primera de Pedro 1, y vamos a leer del 22 al 25. Son 4 versos de los que vamos a aprender en esta mañana. Así que tomen su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir a Primera de Pedro 1, capítulo 1. Vamos a terminar el capítulo 1. Ya predicamos. Este es el tercer mensaje de esta serie sobre la primera carta de Pedro. Y hoy vamos a leer del versículo 22 al 25. Ok. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El 24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos das la oportunidad, Señor, en este día de poder leer tu palabra para poder predicarla y aplicarla a nuestras vidas. Este mensaje es muy importante, Señor, como todos, porque toda tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma,
los tuétanos y las coyunturas, y es la única que discierne las intenciones de la mente y del corazón. En este momento, Señor, te pido para que me uses como una buena herramienta en tus manos, que me guíes, que me ayudes, que me ilumines a través de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra en esta mañana. Bendice tu palabra y bendice a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier ciudad. Señor, y que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, en esta mañana el título del mensaje es: los renacidos debemos amarnos. Los renacidos debemos amarnos. Aquí en este pasaje de la palabra de Dios encontramos que el apóstol Pedro hace un llamado fuerte a los hermanos a amarse mutuamente, a amarse como iglesia, a amarse como el cuerpo de Cristo, pero amarse en una manera diferente, no como el mundo se ama, sino con un amor especial, con el amor de Dios. En los mensajes o las enseñanzas anteriores que tuvimos, la primera, yo les decía a mis hermanos que debido a la persecución que la iglesia tenía en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, debido a que los romanos habían tomado mucho odio contra los cristianos porque Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos de este hecho. Así que la gente les tomó mucho odio. Entonces, les decía que en el primer mensaje, la primera parte que prediqué del capítulo 1, el apóstol Pedro les dice a los hermanos que ellos no se preocupen porque en esta tierra son extranjeros, pero que Dios tiene preparado para ellos o para nosotros una herencia incontaminable, inmarcesible, inmarchitable, que está reservada en los cielos para nosotros. Así que no nos tenemos que preocupar por este mundo, pero tenemos que poner la mirada en las cosas celestiales. Seguidamente, el apóstol Pedro les dice a los hermanos que tenemos que vivir una vida santa. Mientras pasemos por pruebas, por luchas, por persecución, por crisis, los creyentes no tenemos que vivir igual que el mundo, tenemos que vivir una vida santa. Y que esa vida santa principia con nuestros pensamientos. Porque la palabra de Dios dice que cual es el pensamiento en su corazón, tal es. Así que de la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios también, habla la boca. Así que el apóstol Pedro nos dice que tenemos que vivir esa vida santa, que quiere decir una vida apartada para Dios, apartada del mundo, para Dios, para vivir para Él, para su gloria. Que la vida santa principia con nuestros pensamientos y luego va a los hechos. Tiene que ver con nuestro comportamiento. Esas son las obras que Dios espera que nosotros demostremos ya como creyentes, como cristianos, que somos diferentes, que somos renacidos de Dios, que somos nueva criatura y que tenemos que vivir diferente a como el mundo vive, independientemente de los problemas, independientemente de las circunstancias, de las pruebas, de las luchas. Tenemos que vivir como Dios espera que nosotros los creyentes seamos diferentes al mundo. Y el día de hoy, el apóstol Pedro hace un llamado a los hermanos a amarse mutuamente, a amarse como iglesia, como hermanos que somos.
Así que esto nos lleva a la vida práctica. El título del mensaje es: los renacidos debemos amarnos. Y no es una sugerencia, no es una idea, es una orden, es un mandamiento de parte de Dios. No es algo, no es una sugerencia, ahí sí pueden, no, es un mandato de parte del Señor. Es parte de la vida cristiana, es una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos de amarnos unos a otros. Cuando estaba fuerte la persecución, los romanos enviaron a algunos espías que se infiltraran dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, en la iglesia primitiva, para ver qué era lo que pasaba con estos creyentes, con estos cristianos. ¿Por qué es que habían dejado sus cosas, habían vendido sus pertenencias y vivían en grupo y no tenían miedo a la muerte y estaban dispuestos a dar su vida por este Cristo que había resucitado? Mandaron a estos espías para ver qué era lo que había entre ellos, qué era lo diferente. Los romanos enviaron a estos espías y cuando regresaron con la información, les preguntaron qué es lo que vieron en ellos. Y lo que dijeron es cómo se aman unos a otros. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. El punto número 1 que vamos a ver en esta mañana es una exhortación al amor puro. Eso es lo que encontramos aquí. Que el apóstol Pedro, que Dios a través del apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, nos hace un llamado, una exhortación. Exhorta a los creyentes, a los cristianos, a amarse, pero con un amor puro. Y eso lo explica aquí en la palabra de Dios. No es un amor como el que el mundo conoce. No es un amor como el que hablan en las revistas de emociones. O no, este es un amor que va más allá de las emociones o los sentimientos que pudiéramos experimentar en algún momento. Es una orden, es un mandato, es una obligación que nosotros tenemos de amarnos. No es una idea o una sugerencia, es una orden de parte de Dios. Por eso el apóstol Pedro principia diciendo, versículo 22, si tienen abierta su Biblia, mantengan su Biblia ahí, vamos a ir estudiando estos versículos. El apóstol Pedro principia diciendo, habiendo purificado vuestras almas. Aquí le está hablando a un grupo de creyentes que ya habían purificado sus almas. La palabra purificar quiere decir limpiar, pasar algo sucio por un filtro o por agua y limpiarlo. Ellos ya estaban purificados. Esto que el apóstol Pedro les está diciendo aquí a los hermanos es: ustedes ya son puros. Ustedes, les está diciendo el apóstol Pedro, ustedes ya han sido purificados, ya han sido lavados. En otras palabras, ustedes ya han sido perdonados, sus pecados ya han sido perdonados. Ya están puros. Los hermanos habían dado ese paso hacia la purificación, y el primer paso hacia la purificación es el momento aquel cuando nosotros escuchamos, cuando alguien nos habla del amor de Cristo, cuando alguien nos habla ese mensaje de salvación, de perdón, y ellos dieron ese primer paso hacia la fe en Cristo Jesús. Y en ese momento, cuando ellos entregaron su vida, en ese momento cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra alma queda purificada, queda limpia. Quiere decir que el Señor nos borra nuestros pecados, nos limpia con su sangre preciosa. Por eso dice
en el versículo 22, habiendo, dice, purificado vuestras almas. Ellos ya estaban perdonados. Seguidamente les dice el apóstol Pedro, dice, por la obediencia a la verdad. Algo que tuvieron los hermanos de estas provincias es que habían sido obedientes al llamado de Dios, obedientes a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad es el evangelio, son las buenas noticias de salvación, que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias, que hay esperanza en Cristo Jesús. Ellos fueron obedientes al llamado de Dios. Ellos fueron obedientes a la verdad. Escucharon la verdad de que Cristo no solamente murió, pero también resucitó de entre los muertos, y que vive y que permanece para siempre. Los hermanos habían sido ellos obedientes, fueron obedientes cuando ellos escucharon el mensaje. Eso es lo que sucede cuando la obra del Espíritu Santo trabaja en un pecador que escucha el mensaje de salvación, de esperanza, de reconciliación con Dios. El Espíritu Santo redarguye, es decir, nos muestra que somos pecadores, y en el mensaje hay esperanza. Y los hermanos fueron obedientes a esa verdad. Recibieron a Cristo Jesús como Salvador personal, pusieron su fe, su esperanza, su confianza en Él para la vida eterna. Esto sucedió con los hermanos que fueron obedientes cuando el Espíritu Santo habló a sus vidas. Y eso es lo que sucede en la vida de aquella persona que no piensa en qué va a decir la gente, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, los demás, sino lo importante es lo que el Espíritu Santo te está diciendo a tu vida, y tú eres obediente y te acercas a Cristo con tu vida y Él te da vida eterna. Estos hermanos habían sido obedientes, fueron obedientes a ese llamado de la verdad. Es interesante que hay dos cosas que suceden aquí cuando uno es perdonado por el Señor. Cuando uno se rinde y dice, no puedo más con mi vida, no quiero continuar solo, estoy cansado de vivir esta vida sin Dios y sin esperanza. Y cuando uno se acerca a Cristo, cuando uno se acerca al Señor, quebrantado de rodillas, sucede algo interesante en nuestras vidas, que no solamente somos purificados de nuestros pecados, sino también de nuestros malos hábitos y de nuestras malas costumbres. Especialmente ese pecado del egoísmo, del egocentrismo personal, del yo, de esas personas que solo piensan el yo, cómo me miro, cómo soy, cómo solo todo es yo. Ese mal hábito, cuando nosotros recibimos a Cristo y nosotros rendimos nuestra vida ante Él, todos esos malos hábitos empiezan a ser cambiados en nuestras vidas. Empieza un proceso de santificación en nuestras vidas y dejamos esas malas costumbres del viejo yo, y entonces Dios nos da un corazón para poder amar a los demás, amar al prójimo y amar a los hermanos.
amarlos de corazón. ¿Por qué nos llamamos hermanos y por qué tenemos que amarnos como hermanos? En el versículo 17 del mismo capítulo dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Es decir, que invocamos a un mismo Padre, y si tenemos a un mismo Padre celestial, que es nuestro Dios, entonces somos hermanos, y como hermanos tenemos que amarnos. Esa fue una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es que quita todos esos malos hábitos y nos hace amarnos como de verdad Dios quiere que nos amemos como hermanos, no peleándonos. Y la otra cosa es que hay un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, ahora nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura que antes no existía. Y ese nuevo nacimiento que la palabra de Dios nos enseña es que nacemos a una nueva familia, a la familia de Dios. Tenemos a un mismo Padre celestial y por esa razón tenemos que amarnos. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Regresemos al versículo 22, miren lo que dice: habiendo purificado vuestras almas. Dice, por la obediencia a la verdad. Es decir, purificamos nuestras almas por la obediencia al Evangelio, por la obediencia a Dios. Dice, mediante el Espíritu. ¿Se dan cuenta? La palabra Espíritu está con mayúscula porque es nombre personal, porque es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, mediante el Espíritu, es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, la obra que el Espíritu Santo hace, el oficio que Él hizo en el creyente de escuchar la verdad, de escuchar el Evangelio, de escuchar la obra de salvación que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos lleva a confiar en Cristo, obedecerle a Cristo, seguir transformando nuestras vidas, permitir que Dios transforme nuestras vidas, y solamente a través de Cristo se logra ese amor por los demás. Solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Usted no va a poder amar a alguien con el amor verdadero que Dios quiere que nosotros amemos por sus propias fuerzas. Tiene que haber una obra sobrenatural, y esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Entonces podemos amar a los demás tal como son. Súper interesante. Quiero que observemos estos versículos bien, porque mire lo que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es decir, como el Espíritu Santo obró en nuestras vidas, o a través del Espíritu Santo, dice, mire lo que dice, y luego dice, para el amor fraternal, no fingido. El amor fraternal. Y aquí habla del fileo. En griego es el único lenguaje puro donde podemos, la palabra amor se puede decir de tres formas. La primera es ágape, que es el amor de Dios. Fileo o filial es el amor entre amigos. Y luego eros, que es el amor entre esposo y esposa, que el mundo hoy ha degenerado, de donde viene la palabra erotismo. Pero en realidad ese eros es solamente para el esposo y la esposa. Y luego fileo es entre amigos, y ágape es el amor de Dios a nosotros, de nosotros a Dios y con los demás. Ahorita le explico.
Dice la palabra de Dios aquí, para el amor, dice, para el amor fraternal no fingido. Es decir, que lo que dice el apóstol Pedro aquí es que Dios nos manda a amarnos con un amor filial, no fingido. Ámense como hermanos entre familia, como amigos también, pero sin hipocresía, quiere decir lo que dice aquí, no fingido, sino no como en el teatro, sino puro, sin hipocresía, sin intereses personales, solo porque usted quiere algo de los demás, sino ámense, sin intereses, con un amor ferviente. Por eso Pedro usa el fileo ahí, es un amor sincero de hermanos, que se logra solo a través de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este fue uno de los mandamientos del Señor Jesús que Él nos dejó. En Juan 13:34 dice, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo les doy. No dice una sugerencia, sino dice un mandamiento nuevo os doy. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ámense, dice Jesús. El amor es una orden, es un mandamiento. Ve y ámalo. No, pero es que me cae mal. No, ámalo. La palabra de Dios es ámalo. Como es. Es que no me cae bien. No, la palabra del Señor dice, ve y ámalo. Así como Cristo nos amó a nosotros. Cuando vivíamos muertos, estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos en pecado y Él nos amó. Dice la palabra de Dios, que haya ese sentir que hubo en Él, que no escatimó a ser Dios, sino que dejó su gloria, vino y se humilló a ser un hombre aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a ir a la cruz. Eso necesita humillarse. El apóstol Pedro lo que les está diciendo a los hermanos aquí en conclusión es, ahorita hay persecución, los van a perseguir por ser creyentes, no les van a dar trabajo, va a estar difícil, van a pasar por escasez, pero ustedes entre hermanos síganse amando, no pueden dejar de amarse, que la gente sepa que se amen, que se aman. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Continúa el apóstol Pedro diciendo, amaos unos a otros, dice, para el amor fraternal no fingido. O sea, habla de filial. Y luego pasa al amor ágape. Miren lo que dice, amaos unos a otros, dice, entrañablemente de corazón puro. Vuelve como a reforzar ese amor. No solamente se amen con amor filial, con amor de amigos, pero cuando dice amaos unos a otros, ahí ya la traducción en griego es ágape. Ámense en el amor de Dios, ámense en el amor de Cristo. Esto dice entrañablemente, es decir, que salga de adentro, que salga de su alma, que salga de lo más profundo de ustedes, no un amor superficial, sino un amor puro y sincero. ¿Qué quiere decir esto? Ámense con el alma, que esto tiene que ver con nuestra actitud mental, que tenemos que amar a los demás con el entendimiento. Esto es importante porque tiene que ver con amar a los demás sin esperar nada a cambio. Es como amar, es no poder evitar amar a alguien. Es que amémonos y aunque nos digan no se amen y no podamos evitar el no amarnos.
el amarnos. Ámense, que sea algo que ustedes, dice el apóstol Pedro con la palabra ágape, es algo que no es con sentimiento o con emoción, porque el sentimiento se va y las emociones se van. Hoy podemos sentir que sí queremos y mañana que no, sino tiene que ser entrañablemente un amor que busca dar y que no espera nada a cambio, que todo lo cree, que todo lo espera, como dice 1 Corintios 13. Un amor como el amor de Cristo, que da. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios dio no lo que le sobraba, sino lo mejor, su Hijo unigénito, único en su género. Lo dio por un grupo, por un montón de pecadores como nosotros. Él lo entregó por amor, porque nos amó y nos amó antes de que fuéramos perdonados. Él ya nos amaba. Siempre nos ha amado. Por eso Él quiere que nosotros respondamos a ese amor y que seamos como Él. Un amor que es responsabilidad, un amor amplio. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, dice la palabra de Dios, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, usted no puede decir yo soy creyente, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero tal hermano me cae mal, odio a esta familia. Usted no puede decir eso, usted lo puede, eso quiere decir que lo que dice aquí la palabra de Dios, que no conoce a Dios. Si usted hace eso, no diga que es creyente. Haga cambio en su vida. El mandamiento del Señor es amar a los demás, tal como son. Nosotros también teníamos muchos defectos, todavía tenemos defectos y el Señor nos ama tal como somos. Tal como son, nos está moldeando, nos está procesando, cada día está trabajando en nosotros para que nosotros lleguemos a ser como es el perfecto Hijo amado de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Pero lleva trabajo, pero Él nos ama así. El primer llamado del apóstol Pedro es, hermanos, hay persecución, hay dificultad, hay escasez, pero ustedes ámense, síganse amando. Y nosotros estamos pasando por prueba ahora. Y no nos podemos reunir en nuestras iglesias, en nuestros edificios. Aunque la iglesia somos nosotros, la iglesia somos los salvos, las iglesias somos las personas. Cristo murió por la iglesia. Esta iglesia somos nosotros, las almas que Él compró con su sangre preciosa. No los edificios se van a quedar, pero un día cuando Él venga, Él viene por las personas, por nosotros, para llevarnos a la morada celestial. Pero tenemos que amarnos. Número 2, somos renacidos para vida eterna. Somos renacidos para vida eterna. Versículo 23 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí, es muy importante. Si tienen su Biblia, mucho mejor. Versículo 23 dice, siendo renacidos, mire, no solamente purificados, de alma purificada, pero ahora dice renacidos, dice en el 23. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es súper interesante. Así que aquí lo que nos enseña el apóstol Pedro es lo que Dios engendra y lo que el hombre engendra.
la diferencia, que lo que Dios engendra es eterno, que lo que el hombre engendra es temporal. Fíjense bien. Dice siendo renacidos. Es decir, estábamos muertos, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, separados de Dios. ¿Para qué sirve un muerto? Para nada. Lo único que hace un muerto es que huele mal. Olíamos mal. Pero Dios en su misericordia nos hizo renacer por medio de Cristo Jesús. El día que pusimos nuestra confianza en Él, cuando escuchamos el mensaje de salvación y pusimos nuestra fe en Jesús y reconocimos que somos pecadores, el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado. En ese día Dios nos dio vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia. Fuimos renacidos, nos levantó de entre los muertos, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesús. Fíjense, es exactamente lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. No se trata de religión. Muchos piensan que solo es religión, hacer esto. Y no, había un religioso que se acercó a Jesús, que era principal, que era Nicodemo. Eso está en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Juan se acercó a Jesús de noche y vino y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque todas las cosas que haces, nadie las puede hacer, porque si Dios no está con él, no las pudiera hacer. Estoy parafraseando. Y Jesús no le dijo: qué bien, Nicodemo, qué bueno que adivinaste, eres tan inteligente, Nicodemo. Sino que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Tienes que nacer. Nicodemo dijo: ¿cómo? Si soy un hombre viejo, ¿cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Eso es interesante. Hay que renacer de nuevo. ¿Qué quiere decir renacer de nuevo? Es venir al Señor, creer en Él, confiar en Él, y Él nos da vida nueva. Ahora dice que ya hemos sido renacidos. Miren lo que dice la palabra de Dios: siendo renacidos. Ese renacimiento es la nueva vida espiritual. Es la vida que ahora tenemos que vivir para Dios, separados del mundo para Dios, creciendo, madurando cada día en el Evangelio, en la gracia, en el conocimiento de Dios, cada día siguiendo el modelo que es Cristo Jesús, para llegar a ser como Él. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, no se trata del nacimiento que tuvimos cuando nacimos a esta vida, que nuestros padres nos engendraron. Porque nuestros padres nos engendraron y tuvimos vida, nos engendraron, tuvimos vida, pero también tendremos muerte. Nos engendraron. Esto es súper interesante, que la vida física que ellos nos dieron es una vida que va en decadencia. Una vida que va en decadencia porque nos engendraron para vivir, pero también para morir. Miren lo que dice aquí, versículo 23. Siendo renacidos. Ahora miren el nacimiento espiritual que Dios nos da. Es diferente, miren lo que dice. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible. Miren lo que dice, coma. Y luego dice: sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Dice: que vive y permanece para siempre. Incorruptible. Sino de simiente, dice, incorruptible. La palabra simiente es semilla. Es lo que ustedes han visto, que las semillas germinan. Pues hay un germen. Cuando uno siembra unas semillas, acabo de sembrar unas semitas allá en la casa y ya están brotando, están germinando. ¿Por qué? Porque en la semilla existen todas las células. Fíjense.
para producir una vida que va a morir, una vida que va en decadencia, una fruta o una verdura que va a morir. Pero para que dé ese fruto, para que dé esa verdura o ese vegetal, esa semilla muere. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos renacidos, dice, por una semilla incorruptible, es decir, que no muere, que es incorruptible, dice, que permanece para siempre. Eso es lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Ha dado un nacimiento espiritual que es eterno, que no es temporal, porque la semilla es eterna y la vida que nos da es vida eterna. Y esa semilla es la palabra de Dios, y Cristo Jesús es la palabra viva. Miren, esto es súper interesante. Súper interesante. Porque esa semilla que Dios puso en nuestro corazón, esa semilla que Dios puso en nuestra alma, que estaba muerta, le dio vida eterna. Esa semilla es Cristo, esa semilla es el Evangelio, esa semilla es el Espíritu Santo, esa semilla crece en nosotros para vida eterna. Por eso es que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios dice no regresa vacía. Porque cuando Cristo, que es la palabra de Dios, que es la semilla viva, que es la palabra de Dios, cuando esa semilla fue enviada a esta tierra, no regresó vacía al cielo, sino que regresó triunfante y victorioso, porque venció el pecado y venció la muerte y nos ha dado vida eterna a los que confiamos en Él. Él es la semilla. Él es la palabra de Dios que no regresa vacía. La palabra de Dios nunca regresa vacía porque es viva y es eficaz. Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos. Y es la única que discierne las intenciones de la mente y del corazón. Quiere decir que la palabra de Dios es tan importante y es tan buena y es tan eficaz para lo emocional, para lo espiritual como para lo físico también. Eso es súper interesante. Gracias a Dios por la abundancia que hay en esta enseñanza que el Señor nos da. Así que, miren lo que dice la palabra de Dios. Así que nosotros dice que fuimos renacidos, dice renacidos no de semilla corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios, dice que vive y que permanece para siempre. Solo que el apóstol Pedro les está diciendo a los hermanos ustedes tienen vida eterna, no vida temporal como la gente piensa, no una vida espiritual temporal que es solo cuando vamos a la iglesia. No, ustedes no importa aunque no tengan trabajo, aunque estamos en la casa, ahí teniendo estudios a través del internet, del Zoom o de otros medios, del Facebook, nosotros tenemos vida eterna. Porque nuestra vida eterna es en Cristo Jesús. No es en nosotros, no es en los hombres. Y esto es muy interesante. En el versículo 24 el apóstol Pedro les dice, compara al hombre con la hierba. Dice, versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae, la hierba se seca y la flor se cae. Miren, es súper interesante. Les dice porque dice toda carne es como la hierba. Y les dice, ¿saben qué? Ustedes no se preocupen por los gobernantes, ustedes no se preocupen por el gobierno, por el imperio que los está gobernando. Ahorita les dice, porque Dios compara la gloria de los hombres como la hierba del campo, y la hierba del campo es el zacate, es el pasto que sirve para el alimento de los animales, que pasa el viento y la seca y la destruye. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante porque la gloria de las cosas, la gloria de los hombres, todo lo que el hombre es
el poder que el hombre tiene, el conocimiento que el hombre tiene, la influencia que el hombre tiene, todos los estudios, el poder de controlar que el hombre tiene. Dios lo compara con la hierba del campo. Para Dios no es nada. Dios les está diciendo a ustedes, miren, la gloria de ellos es como la hierba del campo, como la hierba, como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Es decir, el conocimiento y el poder que tienen ellos es como el pétalo hermoso de una hierba que hoy está, pero mañana no está. Pero la vida eterna que ustedes tienen, nadie se las puede quitar. Porque es en Cristo Jesús, es lo que Dios les está diciendo aquí a los hermanos. La vida del hombre es frágil. No es comparable con lo que Dios tiene, no es comparable con lo que Dios nos da. Miren lo que dice la palabra de Dios más adelante en el Salmo 103, versos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: el hombre, dice, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. El 16 dice que pasó el viento por ella y pereció. El viento la seca, el viento la destruye y su lugar, dice, no la conocerá más. Así es la gloria del hombre. El poder del hombre es frágil comparado con lo que Dios nos da. Es que solo un viento fuerte puede destruir la gloria del hombre. Hoy estamos, mañana no estamos. Por eso nosotros necesitamos poner nuestra fe en lo eterno, no en lo temporal, no en lo que es de esta tierra, sino en lo celestial. El versículo 25 dice: mas la palabra de Dios, la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 25: mas la palabra del Señor, dice, permanece para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios, permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que la palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios nunca pierde su gloria. La palabra de Dios nunca pierde su poder. Las promesas del Señor son eternas. Las promesas que Dios nos da, nadie las puede quitar, nadie las puede destruir. Están garantizadas con el poder de Dios, con la sangre de Cristo. Nadie nos puede quitar. Las promesas del Señor son bellas y no pierden su belleza. La flor pierde su belleza, el hombre pierde su gloria, pierde su belleza. Pero la palabra de Dios no pierde su belleza, no pierde su poder, es para siempre. Precisamente por eso es que el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, dice la palabra de Dios, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Dice, porque es poder de Dios, no es poder de los hombres, no es poder de que alguien inventó, es el poder de Dios. El evangelio son las buenas noticias de salvación para los pecadores a través de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, para todo el que cree. Y luego dice la palabra de Dios, dice al judío primeramente y luego al griego, es decir, a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso es que la palabra de Dios permanece para siempre. El evangelio sigue teniendo el mismo valor, aunque la gente se ría, aunque la gente nos llame locos. Para ellos puede ser locura, pero para nosotros los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Jesús es poder de Dios para salvación. Amén, gloria a Dios, que nos perdonó, que nos lavó, que nos limpió, que nos hizo renacer para una esperanza viva en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, no se preocupe por lo temporal, pasará. El Señor dijo, todo pasará, que solo su palabra no pasará. Le digo una cosa, no se preocupe por lo material, por esta vida. Preocúpese por la herencia que tiene reservada en el cielo, que es una herencia inmarcesible e inmarchitable.
viva una vida santa y ame a los hermanos, ame a los demás. El Señor dijo, en esto sabrán que son mis discípulos. No que tienen una Biblia grande, no que llevan una calcomanía en el bumper de su carro, sino dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Cristo le ama. Cristo le ama a usted. Su amor no ha menguado. Su poder no ha menguado. El hombre ha desaparecido, los imperios han desaparecido, los babilonios, los griegos, los medopersas, los romanos han desaparecido, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y un día toda esta grande este grande materialismo en el que vivimos desaparecerá, porque la palabra de Dios, el mismo apóstol Pedro dice que los elementos arderán, pero Dios ha preparado para nosotros un lugar celestial. Quizá usted todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal. Quizá anda preocupado y anda asustado por las cosas que están pasando. Y le digo una cosa, ponga su fe en Cristo Jesús. Ponga su esperanza en el Señor, no en los hombres. No que si va a haber una vacuna, no que si vamos a salir y regresar a lo normal. No sabemos, solo Dios sabe. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios permanece para siempre. Que la palabra de Dios es una semilla que da vida eterna. Y que un día ya no vamos a estar en esta tierra. Pero si ponemos nuestra fe en Jesús, podemos estar con Él para siempre. Él le dijo a los discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si me fuere, dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Luego Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino hacia Dios. La palabra de Dios dice que hay muchos caminos que al hombre les parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Usted lo quiere recibir hoy. Ore esta oración sinceramente en su corazón, ahí donde está. Repita, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea para ti. Dame todas las bendiciones que tienes en el cielo y en la tierra para mí. Ayúdame a vivir para ti, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias por salvarme. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Si usted oró esta oración de corazón, siga viendo los programas. Cuando todo esto termine, regrese a una iglesia donde le prediquen la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Congréguese cuando termine toda esta pandemia, cuando todo sea seguro, y busque a Cristo, que le ama, que un día vendrá por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos en una manera muy especial. Gracias por motivarnos a amarnos unos a otros, con amor filial, pero con amor ágape, que es el amor de Dios. Ese amor que no es interesado, ese amor que deja a un lado los intereses personales, los intereses egoístas, que busca el bien de los demás, que se preocupa por los demás, que es responsable, que es sincero, que nace de adentro, que es puro, que es entrañable, Señor. Ayúdanos a amarnos como
tú nos amas a nosotros. Oro por cada uno de mis hermanos, por todos los que nos están viendo a través del Facebook o YouTube, Señor, que tú los bendigas, que tú les sigas ayudando y guardando y fortaleciendo. Como dice tu palabra, por lo demás, en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaléceles tú, Señor, con el poder de tu fuerza. Guárdanos una semana más, hasta que tú nos llames a tu gloria, Señor. Bendícenos, bendice nuestros familiares que están en otros países. Te pido por los hermanos, Dios, que bendigas a todos de sus países, los que son de Nicaragua, los que son de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, los que son de México, los que son de Argentina, los que son de Puerto Rico, Señor. Todos mis hermanos que asisten a esta congregación, Padre, que tú les bendigas a todos. Guárdanos, ayúdanos. Los que son de El Salvador, de Nicaragua, Dios, guárdalos a todos, bendice sus vidas, bendice sus familias. Te amamos, Dios, confiamos en tu poder eterno. Solamente tú nos puedes guardar bien. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar una alabanza más en esta mañana. Vamos a cantar Dulce Comunión. Es un himno que dice: dulce comunión la que tengo ya en los brazos de mi Salvador. Dulce comunión. Vamos a cantar. Cante con todo el corazón, con gozo este himno. Si usted lo sabe, usted lo puede cantar. Cante. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor.
salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Libres y salvos en los brazos de nuestro Salvador, porque solo en sus brazos de amor, de poder, podemos estar seguros. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les guarde a todos. Gracias por sus comentarios, gracias por los textos que nos están enviando. Les agradecemos mucho a todos, que nos sigan viendo en Facebook todos los domingos hasta que podamos ya reunirnos en el edificio de la iglesia. Así que síganos viendo por Facebook todos los días, todos los domingos a las 11 de la mañana, hora del Pacífico de Estados Unidos, hora de California. Así que gracias a todos. Los miércoles también estamos poniendo unos estudios que estamos teniendo sobre Jeremías. Así que los puede ver por Facebook todos los miércoles. Ahí usted los puede ver. Los grabamos el martes en la noche para que el miércoles en la mañana ya usted los pueda ver. Así que gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por sus oraciones, por su apoyo, por sus llamadas telefónicas. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios los saque adelante, que Dios los proteja en esta pandemia que estamos viviendo. Un saludo para todos, un abrazo desde lejos. Hoy nos vamos a abrazar desde lejos. Guárdense, protéjanse, que Dios los bendiga y hagan lo que tenemos que hacer como responsables. Cuide a su familia, protéjase y guárdese responsablemente hasta que todo esto pueda pasar. Y el Señor, en su amor, en su divino poder, en su protección, nos guarde de lo que nosotros no podemos guardarnos. Amén. Que Dios les bendiga. Un saludo para todos. Les amamos en el amor de Cristo. Los queremos mucho, los extrañamos grandemente. Sabemos que ustedes también a nosotros, pero Dios sabe por qué. Y esto va a pasar hasta que Dios logre en nosotros lo que Él quiere de nosotros. Así que mientras tanto sigamos confiando en Él, sigamos apoyándonos en su palabra, en su poder eterno, en la fortaleza del Señor. Que Dios los bendiga. Adiós. Bendiciones para todos.